¿Ahora me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor, chicos? Sí, Ok. profesor, yo te escucho un poquito bajo. Definitivamente no me van a escuchar como siempre porque estoy un poquito mal de la garganta, pero igual estoy haciendo el esfuerzo para que se me pueda escuchar de la mejor manera. Listo, pero sí se me puede escuchar, sí se me puede entender, ¿cierto, chicos? Profesor, Dime. profesor, buenos días, profesor. Profesor, voy a mantener apagado mi cámara porque el internet está mal. No hay problema, no hay problema. Muy bien, empecemos entonces, chicos. Nuestra última clase, si más no recuerda, fue el tema del descubrimiento de América, ¿cierto? Tú ya supiste, ya sabes qué es lo que tuvo que pasar para que por casualidad se descubra este nuevo continente que se le va a llamar América. Y recuerda que justamente también por ahí empieza una de las grandes mentiras de nuestra historia, ¿no? El nombre del continente, ¿no? Tú sabes que se debió llamar Colombia, pero bueno, pasaron cosas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a intentar pensar? Cuando los españoles llegaron a este nuevo continente, van a ocurrir muchas cosas diferentes. Entre ellas, ¿cuál va a ser? Te voy a explicar algunas. ¿Por qué estamos hablando acerca de la guerra de los conquistadores? Tienes que recordar lo siguiente. Cuando los españoles llegaron a este continente, encontraron al imperio Inca. ¿Te acuerdas que hemos estudiado al imperio Inca, cierto? Muy bien. Aunque no lo creas, el imperio Inca estaba pasándola muy mal. ¿Por qué? Porque dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, se estaban enfrentando. Ambos querían saber quién iba a ser el verdadero Inca. Es como imagínate que tú tienes hermanos en tu casa, fallecen tus padres y dicen, ahora ¿quién se queda con la casa? ¿No? Algo así. Lo mismo pasó en Con aquel la entonces. herencia. ¿Con quién se queda con la herencia? ¿No? Lo mismo pasó en aquel entonces. ¿Qué pasó entonces? Bueno, justamente llegaron los españoles, especialmente uno de los personajes más importantes fue Francisco Pizarro. ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro, muy inteligente, se llega a enterar de este conflicto entre Huáscar y Atahualpa. ¿Y sabe lo que hace? Él, a escondidas, va y habla con Huáscar y le dice, oye Huáscar, ¿cómo es eso que tu hermano no quiere aceptar que tú eres el Inca? Eso no es posible. No te preocupes, Huáscar, yo te voy a ayudar, yo te voy a defender, yo te voy a proteger. Huáscar confiaba, bueno, yo ya tengo el apoyo de estos españoles, güey. Y aunque no lo veas, Pizarro lo mismo le dijo a Atahualpa. Oye, Atahualpa, ¿cómo es eso que Huáscar no quiere aceptar tu triunfo? Si tú eres el verdadero Inca. Y Huáscar y Atahualpa, sin darse cuenta, van a terminar luchando entre ellos, entre los dos hermanos. ¿Y quién va a ser los que prácticamente van a ganar por esta lucha? Los, Atahualpa, Atahualpa. aunque no lo creas, el Los que gana, españoles. el primero que gana entre la batalla entre Huáscar y Atahualpa va a ser Atahualpa. Atahualpa gana. Pero ¿sabes qué va a pasar después? Atahualpa, al haber ganado, él va a tener una posición de arrogancia. Dice, no, yo ya gané a mi hermano, yo ya no tengo con quién tener, no tengo enemigos ya. Se confió. ¿Y qué hizo Francisco Pizarro? Le ideó un plan. Y al final, Atahualpa va a ser capturado, enjuiciado y asesinado por Pizarro. Los ¿Por qué? españoles, ¿por qué? Muy simple, porque los españoles lo acusaron a Atahualpa, ¿sabes de qué? De dos crímenes. ¿De Primero, qué? herejía. ¿De ¿Qué es acuerdo? herejía? Herejía significa adorar a un Dios que no es el verdadero. ¿Y los españoles en quiénes creían? En Jesucristo, ¿sí o no? Que era un solo Dios. ¿Atahualpa creía en Jesucristo? ¿En el sol? Atahualpa creía en el sol, en la tierra, o sea, creía en muchos dioses. Primero, castigo.
la herejía. Segundo castigo, por haber asesinado a su hermano. Eso era un pecado para un católico. Si no me equivoco, a este crimen se le llama fratricidio. Cuando asesinas a un pariente. Y Atahualpa, obviamente, era culpable de haber asesinado a su hermano. Profesor, Huáscar. en la guerra se asesinó a su hermano. ¿Cómo? En la guerra, ¿verdad que sí asesinó a su hermano? Atahualpa asesinó a Huáscar. Sí. Así es. Lo asesinó. Estos dos motivos fueron los motivos por los cuales a Atahualpa lo van a enjuiciar a muerte. Pero ¿sabes qué pasó? Te digo un detalle. Atahualpa había sido... ¿Sabes cómo lo iban a asesinar a Atahualpa? Lo iban a quemar vivo. Imagínate. Qué fea muerte, ¿sí o no? Pero ¿te acuerdas que yo te comenté que entre los incas, ellos creían que la muerte era el fin? Ellos creían en la reencarnación, ¿te acuerdas, sí o no? Por eso guardaban a las momias. A Atahualpa, ¿tú crees que le hubiera convenido haber sido asesinado por fuego? ¿Le convenía? No le convenía, porque si hubiera sido asesinado de esa manera no hubiera podido reencarnarse. ¿Sabes qué hace Atahualpa en último momento? Dice, oye, está bien, yo acepto mis crímenes. Es más, me voy a convertir a la fe católica, pero no me maten de esa manera. Y Atahualpa se bautiza. Al final va a morir, sí, pero de otra manera. Por la técnica del garrote, que significa, le ponen una soga en el cuello y poco a poco lo asfixian. Ahora ya no hay No, incas. es como la otra, profesor, que una otra. O sea, es de la siguiente manera. Te hacen sentar en una silla, te hacen Nada sentar... en el cuello, profesor, y Así. Pues, Profesor. apágueme el Y luego micrófono, quitan apágueme las el 10. micrófono, apágueme el micrófono. Te voy a explicar. La técnica del profesor, garrote consiste en lo siguiente. Alejandro, creo que no me escuchas. Apaga el micrófono y escucha, por favor. Ahorita yo te escucho a ti. La técnica del garrote consiste en lo siguiente. A la persona, a Atahualpa, lo hacen sentar en una silla que tiene una madera atrás de él. Le ponen la soga y atrás de la madera hay alguien que está haciendo como una especie de rueda, ¿no? Está girando. Por cada vez que gira, la cuerda se va apretando más, más y más, hasta el punto que la persona ya no puede respirar. Esa es la técnica del garrote. Y así, Atahualpa, el último inca, va a ser asesinado. Ahora, ¿quién va a tener el poder? El poder de todo este gran imperio en manos de españoles. quién? De los españoles. Y aunque no lo creas, mira lo que va a pasar. Por eso vamos a hablar de la guerra de españoles o de los que acaban de conquistar este nuevo territorio. Por eso de allí nomás se queda, por eso de allí nomás se queda el Inca. El Inca ya no tiene poder, Angelita. El Inca ya fue ya, Por en eso de pocas allí nomás palabras. se queda, ya mueren todos los Incas, ya no existen. Ok. O se Después recuperan, profesor. después de la muerte de Atahualpa, los españoles se van a dar cuenta de que no les convino haber matado a Atahualpa, porque los indígenas van a ver a los españoles como el culpable de haber asesinado a su inca. ¿Tú crees que los indígenas van a obedecer al español con esa No, excusa? No lo van a obedecer. ¿Sabe lo que hacen los españoles? Van a comenzar a escoger a un inca, pero este inca se le va a llamar el inca títere. ¿Por qué? Porque estos incas, como eran escogidos por los españoles, este inca tenía que obedecer al español. O sea, el inca representaba, pero al final quien mandaba seguía siendo el español. Pero eso va a ser durante un pequeño tiempo, e inclusive va a haber algunos incas títeres que se van a rebelar contra el español. Entre ellos el más importante, Manco Inca, uno de los primeros que pudieron mentir al español e hicieron una gran revolución. Pero bueno, profesor. ¿Y qué se cometió por eso y desde allí ya no existió ningún Inca? desde ese momento para adelante ya no van a haber incas, pero van a haber más momentos en donde muchas personas van a decir que son herederos del inca y van a intentar
expulsar a los españoles. Pero eso ya no vamos a poder estudiar porque ya nos ganó el tiempo. Con este tema, nosotros nos despedimos. Mira esto, escúchame. Entre los conquistadores de lo que llegaron dime Alejandro, dime, ¿qué pasó? No te escuché bien en una parte desde como poco tiempo, porque mis hermanos estaban haciendo mucha bulla. No te preocupes, Alejandrito, que la clase está siendo grabada. Cualquier cosa, ya lo ves nuevamente. No te preocupes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, perfecto. Cuando llegaron los españoles, tienen que recordar, ustedes así, tal cual, tienen que recordar 3 nombres, los más importantes. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Son 3 personajes muy importantes en la conquista del imperio del Inca. Fueron 3 personajes que en un primer momento eran amigos. Hernando de Luque era el más longevo, el más viejo. Por eso, lastimosamente, va a perder la vida de manera natural. Cuando llegaron los conquistadores y habían vencido al imperio del Inca, la pregunta es, ahora, ¿cómo dividimos el imperio, sí o no? Si prácticamente entre los dos lo hemos conquistado, lo justo es mitad para ti, mitad para mí, ¿cierto? Aquí empieza la primera guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Ellos eran amigos, pero ¿por qué se van a pelear? Ahorita te voy a explicar. La segunda es la guerra de Chupas. ¿Qué significa? La batalla o la guerra entre Diego de Almagro el Mozo con Cristóbal Vaca de Castro. Profesor, ¿cómo es eso de Diego de Almagro el Mozo? Es que en aquel entonces, como en la actualidad, hay muchas personas que le ponen a sus hijos sus mismos nombres, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, en aquel entonces, Diego de Almagro tuvo un hijo y ¿cómo le puso? Igualito. Le puso también Diego de Almagro. Pero como era su hijo, le pusieron Diego, por eso le llamaban Diego de Almagro el Mozo, porque decían que era muy guapo, así como tu profe, ¿no? Guapo era. ¿Y cuál es la tercera? La tercera ya va a ser la rebelión de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro va a ser uno de los hermanos de Francisco Pizarro. Y ahorita te voy a explicar algo respecto a ello. Empecemos con la guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Escúchame para que puedas entender. Recuerden que un 12 de octubre llegaron los españoles a este continente, con un nuevo idioma, con una nueva fe. Entre estos españoles, los que van a prácticamente conquistar el imperio son Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos van a conquistar este gran imperio. ¿En qué año? En 1532. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo pudo conquistar? Bueno, Francisco Pizarro era muy inteligente. Ya te dije, por un lado le decía a Huáscar que lo iba a apoyar. Por otro lado le decía a Pizarro, a Atahualpa que lo iba a apoyar. Pero inclusive Francisco Pizarro se había casado con muchas indígenas, ¿para qué? Pero obviamente no cualquier indígena. Hijas de jefes importantes, porque si alguien quiere atacar a Francisco Pizarro, ¿quién le va a defender? Sus propias suegras, con todo su pueblo. Francisco Pizarro no era tonto. Ahora, observa esto. Mira, este es el continente en la actualidad, ¿sí o no? Ahí están todos los países en la actualidad, ¿cierto? Ahí está Brasil, Bolivia, todo. Pero mira, en aquel entonces este era el imperio. Este era el territorio que se había ganado. La pregunta es, ¿cómo vamos a dividir este territorio? Bueno, dijeron, bueno, como prácticamente esto se ha conquistado entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, dijeron, para Francisco Pizarro desde aquí hasta aquí. Y para Diego de Almagro desde esta línea para abajo. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Esta parte. ¿Tú crees que a Francisco Pizarro y Diego de Almagro le va a gustar esto? No. ¿Por qué? Porque recuerden, el Cusco era la ciudad más importante del Tahuantinsuyo. ¿Tú crees que Diego de Almagro va a estar feliz sabiendo de que el Cusco le pertenece a Francisco Pizarro y no a él? No, no está bien. No estaría feliz. Por eso, Diego de Almagro dice, oye Francisco,
¿Cómo es eso que ya se hizo la repartición de las tierras y a ti te toca el Cusco? Se molesta. ¿Sabe lo que hace Francisco Pizarro? Le dice, oye, Almagro, tú y yo somos amigos, cuate, brother, junta. Hemos recibido la clase del profesor Jair. No hay que pelear entre nosotros. Le dijo, mira, Dieguito, en la parte sur hay un gran territorio, también es muy rico, así como el Cusco. Yo te recomiendo que tú ganes tu popularidad, gana un gran triunfo, ve con un ejército y conquístalo, le dije Francisco Pizarro a Diego de Almagro. Y Diego de Almagro, bueno, dice, ya pues, ¿no? Este es mi momento para sacar lustre a mi imagen, dice. Diego de Almagro va con un ejército a la zona sur. ¿Qué país está en el sur del Perú? ¿Quién me dice? ¿Huancayo? ¿Huancayo es un país? No, profesor. Mira, te pongo, este es el norte, este es el sur. ¿Qué país está al sur del Perú? Chile. Chile. ¿Y Chile? ¿Cuál es la característica de Chile? Que es una zona desértica, ¿sí o no? Es una zona desértica, hay mucha arena. ¿Por qué? Porque date cuenta, Chile prácticamente está cerquita al mar. Ahora, ¿te acuerdas que cuando estudiamos las culturas antiguas te dije, aquellas sociedades que viven en lugares muy complicados y no se pueden dedicar a producir su propio alimento, ¿a qué se deben dedicar? Si tú no puedes producir tu alimento, ¿qué te queda? Quitarlo. ¿Vas a ti mismo? ¿Matarte? Matar, ¿cómo no vamos a matar a nosotros mismos? Si nosotros no podemos producir nuestro propio alimento, lo único que nos queda es robarle el alimento a los que sí, sí o no. Y ahora, si Chile es una zona desértica, donde la gente no puede producir su propio alimento, ¿qué idea se te viene a la mente? ¿Será una población pacífica o será una población guerrera? Definitivamente. En Chile, ¿sabes qué cultura estaban? Guerrera. En Chile se encontraba una de las poblaciones más peligrosas de este continente, que eran los chancas. ¿Te acuerdas que cuando habíamos estudiado la historia del Inca, quién era el peor enemigo del Inca? ¿No eran los chancas? Y mira, y a Dieguito de Almagro lo mandan a luchar contra los chancas. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Todo el ejército, absolutamente todo el ejército de Diego de Almagro fueron asesinados, todos. E inclusive Diego de Almagro en esa guerra le cae un flechazo en el ojo. Desde ese momento le llaman Diego de Almagro el tuerto. Diego de Almagro, con esa gran derrota, llega a hablar con Francisco Pizarro y se entera que ya repartieron el territorio y justo el Cusco le tocó a Francisco Pizarro. ¿Cómo crees que se siente Diego de Almagro? ¿Tú cómo te sentirías si fueras Diego de Almagro? Molestísimo, ¿sí o no? Molestísimo. Por eso, Profesor, dime. pero no murió cuando le llegó esa flecha al ojo. No, menos mal que no murió. No murió, no fue nada letal. Pudo escapar. Le puede atravesar el ojo y puede llegar a órganos internos. Definitivamente, pero ese no fue el caso de Diego de Almagro. Por suerte no falleció, pero perdió el ojo. Y todavía se entera que Francisco Pizarro se había quedado con el Cusco. ¿Y qué más hizo Francisco Pizarro? Francisco Pizarro dijo, bueno, yo ya tengo un grande territorio. ¿Qué hago? Francisco Pizarro volvió a España para llamar a sus hermanos. ¿Cuáles fueron estos hermanos? Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, Hernando y obviamente Francisco, ¿no? Que era el hermano que estaba trayendo. O sea, trajo a 3 hermanos. Profe, ¿quién es este de arriba? Este es el papá de Francisco Pizarro. Gonzalo Pizarro era un señor muy enamoradizo. Tenía hijos por montones. Pero Francisco Pizarro solamente escogió a estos 3. Gonzalo, Juan y Hernando. Y vuelven, pues, ¿no? ¿Y saben lo que hace Diego de Almagro? Diego de Almagro no acepta lo que quiere hacer Francisco Pizarro. Inmediatamente, escúchame, ¿eh? Algo que te tengo que decir. El primero que lastimosamente perdió la vida fue Hernando Pizarro. ¿Sabes por qué? Perdón, me equivoco.
El primero que perdió la vida fue Juan Pizarro. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas que te dije que los españoles estaban prácticamente manipulando a unos incas? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, uno de esos incas, Manco Inca, se rebeló contra los españoles. Y el que lastimosamente perdió la vida al defender a los españoles del Inca fue Juan Pizarro. Fue el único que fue fallecido. ¿Quiénes te quedan? Gonzalo y Hernando. ¿Saben lo que va a pasar? Cuando Diego de Almagro se entera de todo lo que había hecho Francisco Pizarro, ¿sabe lo que hace Hernando? Captura a Gonzalo y a Hernando. Los lleva a la cárcel. Y le dice a Francisco Pizarro, no te voy a devolver a tus hermanos hasta que hagamos un buen trato. Y Francisco Pizarro le dice a Diego de Almagro, Diego, tú y yo somos amigos, no necesitamos llegar a esto. Dime, ¿qué tú quieres para poder dar solución a este problema? Diego de Almagro le dice, muy simple, yo quiero el Cusco. Dame el Cusco, que el Cusco me pertenezca. Francisco Pizarro le dice, no hay problema. No hay problema, le dice. Yo te voy a dar el Cusco, pero libera por favor a mis hermanos. ¿Y sabes cuál fue el error de Diego de Almagro? Confiar. Diego de Almagro liberó a los hermanos. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron los hermanos al ser liberados? Matar a Diego Manman. Es lo más lógico. Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro van a crear un gran ejército y van a luchar contra Diego de Almagro. Francisco Pizarro no quería saber nada de eso. Gonzalo y Hernando luchan contra Diego de Almagro. ¿Y quién va a fallecer en esa lucha? Diego de Manman. Almagro. El primer conquistador que va a fallecer es Diego de Almagro, lastimosamente. Y en ese momento, ¿saben lo que va a pasar? Todo lo que le pertenecía a la familia de los Almagros ya no le va a pertenecer. Le quitaron todas sus propiedades, lo dejaron en la miseria. ¿Tú crees que los Almagros están felices? No. ¿Qué van a hacer los No, Almagros? profe. Los Almagros le acaban de quitar su riqueza, acaban de matar a Diego de Almagro, que era la persona más importante para ellos. ¿Qué van a querer? Venganza. Y muchos de los seguidores de Almagro van a generar un pequeño ejército y van a ir a buscar ¿a quién? A Francisco Pizarro. Y lo van a encontrar en una iglesia. En una iglesia, porque Francisco Pizarro era muy devoto a la iglesia católica. Y van a comenzar una lucha. Se dice que en esa lucha todos estaban en la casa de un alcalde. Cuando empezaron los gritos, se escucharon, no, no es posible, vienen los almagristas, están buscando a Pizarro. La gente escapó. Todas las personas que estaban acompañando en ese momento a Francisco Pizarro huyeron. ¿Saben quién fue el único que se quedó a defender a Francisco Pizarro? Adivina. Francisco Pizarro tenía un medio hermano llamado Martín de Alcántara. Es el único que se quedó a defender a su hermano. ¿Y sabes qué va a pasar con Martín de Alcántara? Muere, profesor, ya lo sabemos. Lastimosamente Martín de Alcántara va a fallecer. Imagínate cómo se siente Francisco Pizarro de ver que la única persona que se quedó a defenderlo acaba de fallecer. Francisco Pizarro tomó valentía y ni siquiera se quiso poner su armadura. Agarró una espada y comenzó a luchar contra 7 soldados al mismo tiempo. Francisco Pizarro era un capazo del arte de la guerra. ¿Y sabe qué van a hacer para poder derrotar a Francisco Pizarro? De los 7, uno de ellos empuja a alguien que estaba distraído para adelante. Lo empuja y le dice, ¡ay, qué fue, cosita! Y Francisco Pizarro le clavó la espada. Ante la distracción de Francisco Pizarro, ¿qué va a pasar? El otro soldado le va a clavar la espada en el cuello a Francisco Pizarro. Y ahí
Francisco Pizarro es el segundo conquistador que acaba de fallecer. ¿Te das cuenta que estamos en una guerra entre conquistadores? ¿Y qué va a pasar ahora, profesor? Bueno, los almagristas comienzan a saquear las ciudades, comienzan a querer recuperar lo que se había perdido. Y es ahí donde España envió a un juez. ¿Cómo se llama este juez? Cristóbal Vaca de Castro. ¿De acuerdo? Este fue un comisionario que fue enviado desde España. ¿Para qué? Para poder encontrar paz. Pero cuando Cristóbal Vaca de Castro llega a este continente, ¿qué encuentra? Que Francisco Pizarro acaba de ser asesinado, que Diego de Almagro ha sido asesinado. ¿Qué hace Cristóbal Vaca de Castro? Se entera de todo lo que estaban haciendo los almagristas y Cristóbal Vaca de Castro va a formar un ejército. ¿Para qué? Para luchar contra los últimos almagristas. ¿Quién se le va a unir a Cristóbal Vaca de Castro? Uno de los hermanos, Gonzalo Pizarro. Profesor, ¿y Hernando? Hernando se fue a España y cuando llegó a España lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque Hernando había matado a Diego de Almagro. En España no habían aceptado por nada que entre españoles se estén matando. Por eso cuando Cristóbal Vaca de Castro llega a este lugar solamente encuentra a Gonzalo Pizarro. ¿Y quién va a ganar en esta guerra? Entre Cristóbal Vaca de Castro contra Diego de Almagro el Mozo, que es el hijo de Diego de Almagro. El que gana es Cristóbal Vaca de Castro. Y en ese momento, ¿qué se va a generar? ¿Qué se va a crear? Lo que es el virreinato del Perú, que es una especie de segundo reino. ¿Por qué se crea el virreinato? Bueno, primer motivo, se crea el virreinato para poder controlar a los españoles que se estaban matando entre ellos por poder. Segundo motivo, se crea el virreinato porque dicen, los españoles están haciendo lo que quieren porque no hay forma de controlarlos, porque el rey está lejos. El rey está en España, ¿cómo va a controlarlos? Una carta demora 5 a 6 meses en llegar. ¿Cómo controlamos si alguien se está portando indebidamente en este continente? Necesariamente tiene que haber alguien que pueda controlar. Por eso se crea el virreinato. ¿Me están entendiendo, chicos? Qué bonito, ¿no? Nuestra historia. Esta es tu historia, chicos. ¿Quién controla? ¿Cómo, Angelito? ¿Quién controla, profesor? En este momento ya no existe el Inca. Lo que ahora va a controlar este nuevo territorio se va a llamar el virrey. ¿De acuerdo? Que es el representante del rey. Eso ya lo hemos estudiado, creo, ¿no? El virrey, profesor. El virrey, el primer virrey, muy buena pregunta, el primer virrey que va a ser enviado se va a llamar Blasco Núñez de Vela. Ah, y mira. Ahora, ¿qué va a pasar? Este virrey va a comenzar, bueno, en aquel entonces, ¿sabe lo que estaba pasando? Había un problema. ¿Sabes cuál era el problema? El problema es que los españoles cuando llegaron dijeron, hay indígenas, a estos indígenas tenemos que protegerlos, tenemos que educarlos, tenemos que convertirlos a la fe católica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el rey dijo, a cada español tienen que darle una cantidad de indígenas y cada español tiene que educarlos y convertirlos a la fe católica. Pero ¿sabes qué hicieron los españoles? Él es Gonzalo Pizarro. ¿Sabe qué hicieron los españoles? En vez de educarlos a los indígenas comenzaron a explotarlos. Los mandaban a las minas, los mandaban a las zonas azucareras a trabajar. ¿Tú crees que les interesaba educarlos a los indígenas? No le interesaba. ¿Y tú crees que al rey de España esto que están haciendo los españoles le va a gustar? Por eso, ¿qué hace? Crea las nuevas leyes. Y en las nuevas leyes, recuerda, estos españoles se le había dado de encomienda a los indígenas para que los protejan, para que los eduquen. Por eso a los españoles también se le llamaban encomenderos.
Es como que tenían esa responsabilidad, pero al final tú sabes que no lo hicieron. ¿El rey qué hizo? Dijo, bueno, si ellos no están haciendo lo que deben, las encomiendas se van a cancelar. Todos los españoles tienen que devolver a los indígenas al rey. O sea, cada español ya no va a tener sus indígenas. ¿Tú crees que eso le va a gustar a los españoles? Seguro se va a crear otra guerra, profesor, por eso. Y este es el motivo de una tercera guerra. En este caso, vamos a tener en consideración al hermano de Francisco Pizarro, que es Gonzalo Pizarro, y este personaje no es cualquier personaje. Él es Francisco de Carvajal, un guerrero reconocido. Tenía 70 años, pero aún así era muy temido por sus enemigos. La gente sabe cómo le apellidaba. Le llamaban el demonio de los Andes. Este era un personaje tan sádico que cuando tú lo veías luchar, lo veías empapado de sangre, ¿eh? Y una gran sonrisa con ganas de más. ¿Te gustaría luchar contra Francisco de Carvajal? Profesor, Francisco, Qué miedo, ¿no? su cara está quemada, profesor, ¿qué le pasa a su cara? Su cachete, una parte está quemada. Recuerda, no, es que esto es una pintura. Por eso a veces la pintura, ¿no? Como que se desgasta. Y aquí se le ve como una persona anciana. Pero la verdad es que Francisco de Carvajal era una persona muy temida. Pero ¿contra quiénes van a luchar? Contra este personaje. Este es el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Y adivina quién va a ganar. ¿Cómo, Angelito? Profesor, ¿qué? Blas de Núñez de Vela, profesor, ¿en qué se va a convertir en el virrey? En el primer virrey del Perú. En el primer virrey del... O sea, el representante del rey. Es como si fuera un segundo rey. Profesor, porque primero, ese segundo, porque primero el profesor mandó un virrey que se llamaba otro nombre, profesor. No, no, no. Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú. No existe otro. Y el otro profesor que mandó el rey. Cristóbal Vaca de Castro no era un virrey. Él era un juez que vino a poner orden. ¿De acuerdo? Yo, profe. Listo. Y en esta guerra, los españoles o los encomenderos estaban furiosos con el rey. ¿Por qué? Porque les quitaron a los indígenas. Y eso va a hacer que los encomenderos se rebelen y adivina qué va a pasar. Estos encomenderos van a dar fin a la vida del primer virrey del Perú. Imagínate esa noticia en España. ¿Cómo será llegada? ¿Tú crees que eso no va a generar preocupación? ¿Tú crees que eso no va a generar miedo? ¿Sabes qué hacen en España? En España buscan una solución. Y entre la solución aparece un clérigo, un religioso, llamado Pedro de la Gasca. ¿Y Pedro de la Gasca qué dice? Le dice al rey, permíteme, yo quiero ir hacia América. Y yo le prometo que le voy a dar fin a esta guerra que están haciendo los encomenderos. Y el rey le pregunta, oye, ¿seguro que puedes? Sí, yo puedo, le dice. ¿Qué quieres? Le dice. Pedro de la Gasca le dice, bueno, yo, no sé. El rey le pregunta, ¿quieres dinero? No, no necesito dinero, dijo. Soldados. No necesito soldados, dice. ¿Qué necesitas entonces? Pedro de la Gasca agarra, saca bastantes pergaminos y le dice, lo único que necesito, mi rey, es que firme estos documentos. Dayanita, tú te recordarás esta parte, ¿no? Te acordarás de esta parte. Y entre esos documentos, ¿qué es lo que firmaron? El rey firmó el poder de perdonar, recompensar y por último, castigar. Estos documentos o pergaminos que había firmado el rey le daban a Pedro de la Gasca la posibilidad de perdonar, recompensar y castigar. ¿Y sabes cómo lo va a utilizar? Muy simple. Pedro de la Gasca llega a este lugar y a escondidas comienza a hablar con todos los soldados que eran parte de Gonzalo Pizarro. Y le dice, oye, si tú dejas de apoyar a Gonzalo,
Yo acá tengo, mira, documento firmado por el mismo rey. Si tú dejas de apoyarlos, no solamente vas a ser perdonado, vas a ser recompensado por el mismo rey. Y si tú, a pesar de eso, quieres apoyarlo, tengo también documentos donde se te va a castigar de la peor manera. Al final, todo el ejército de Gonzalo Pizarro lo va a traicionar y lastimosamente Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal van a ser derrotados por el clérigo Pedro de la Gasca. Y ahí se termina esta historia entre la guerra de conquistadores. Es interesante, ¿no? Muy interesante cómo todo esto sucede. Chicos, me ingresan por favor al mismo link para poder continuar. No me demoren, por favor. Los espero.